Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más. Poder estar esta mañana para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para poder reflexionar juntos, ¿sí? Esa es la idea, esa es la propuesta. Que toda la iglesia podamos reflexionar en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Ya el Señor ha estado ministrándonos por todo lo que hemos compartido hasta aquí, desde la apertura, ¿verdad? Todo está guiado por el Espíritu Santo y sin lugar a duda que todo lo que se hace es para ministrarnos, porque hay necesidad en nuestro corazón. Y el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Así, vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias, Dios, por esta posibilidad que nos brindas. Una vez más, estar reunidos juntos. Y ahora queremos pedir, Dios, la intervención tuya, la intervención del Espíritu Santo. Él es quien redarguye nuestra mente, nuestro corazón. Él conoce lo íntimo de nuestro ser, sabe las necesidades más profundas en nuestras vidas, los temores, las dudas, como se ha dicho, Señor. También los anhelos que hay en nuestro corazón. Todo lo conoces. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos bajo la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, ese reloj me está favoreciendo en esta mañana. ¿Sí? Tiene las 11:15. Pero quiero decirle que estamos un poquito más. Así que Mire, estamos llegando a fin de año. Por lo general, en esta etapa del año venimos bastante desgastados, ¿no es cierto? Escuchábamos ayer, durante la semana, algunos hermanos también, porque el año trae todo un desafío y muchas obligaciones, y los que estudian tienen demanda, los que trabajan tienen demanda. Hemos vivido y venimos viviendo años difíciles económicamente, eso genera una presión en todas las personas, en las familias, en los que son sostén de hogar. Hoy sale a trabajar hace mucho, ¿no? Sale a trabajar el hombre, la mujer, no alcanza. ¿Cuántas cosas que nos van haciendo mella? Y nosotros, por ser cristianos, por tener nuestra fe puesta en el Señor, no estamos exentos de que nos pasen esas cosas. Que nos sintamos agotados, cansados, desanimados. Mire, el autor del Despertar de la Gracia, Charles Windows, dice que hay asesinos de la gracia, ¿sí? Gente en el exterior que son una amenaza para la fe del resto, porque juzgan a la gente por lo que la gente hace, por cómo vivimos la fe. Entonces, son asesinos, dice, de la gracia. La particularidad de los asesinos de la gracia es que matan la fe y ellos siguen viviendo, como los homicidas. Pero después él también dice que hay otros agentes que son más íntimos, que también son una amenaza para el creyente. Y habla de la ansiedad, esas cosas que no podemos solucionar, esas cosas que nos roban la paz, que vienen en el momento del día que vos menos la estás esperando y llega a tu mente, a tu corazón y golpea fuerte. Y te quita la fuerza y te desanima. Después dice que el estrés, la ansiedad sería esas cosas que no podemos resolver. Quisiéramos resolverlas, pero no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacerlo. El estrés tiene que ver con la vorágine. Nos llenamos de actividad y nos vamos cargando y cargando y cargando. Y no tenemos la fuerza suficiente y también eso nos roba la paz. También es una amenaza. Y en contextos como estos que describimos, donde tenemos que salir y capaz que haces horas extras para que te alcance,
que haces tu trabajo y además salís a hacer otra changa extra para que te alcance. ¿Cómo no nos vamos a ir cargando de estrés? Y otra cosa que él menciona es el temor, el miedo. El miedo a las enfermedades, el miedo a quedarse solo. El miedo puede llegar de diferentes maneras a nuestras vidas y socavar nuestra fe también de la misma manera. Por eso él lo identifica esto otro también como una gran amenaza para la fe de los creyentes. Y nosotros, ¿de qué nos podemos alimentar cuando llegan estas amenazas así a nuestras vidas? ¿De qué nos podemos agarrar? Ya hemos estado mencionando varias cosas. Nos decía al comienzo Laura cuando abrió, yo me anoté acá, Jesús nos quita la venda. ¿Sí? Esas cosas que se presentan son como una venda que no nos dejan ver. No nos dejan ver, nos impiden ver con claridad. Nos impiden ser objetivos. Y cantábamos varias canciones que tienen que ver con el tema. Lo que Dios va a hacer en mí. A veces nos olvidamos el poder que Dios tiene para transformar nuestras realidades. Porque Dios nos conoce, sabe que Dios tiene poder para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. A veces nos olvidamos también. Entonces, yo pensando en todo esto, quise ponerle como título a esta reflexión, que vamos a comenzar con el Evangelio, con la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 1, promesas de perfección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos invadidos de todas estas cosas, vemos cuán débiles somos, cuán imperfectos somos, cuán lejos estamos verdaderamente de dar la talla, ¿verdad? A veces pensamos que Dios quisiera gente lo más destacado de la sociedad. Si así lo hubiese querido, lo hubiese hecho desde el principio. Pero Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa gente que está sin esperanza, que estaba deprimida, que estaba angustiada, que estaba perdida, que estaba con vendas. En algunos casos estaban poseídas por espíritus inmundos. Jesús vino a proclamar buenas nuevas de salvación y liberación. Nosotros nos olvidamos a veces de eso. Nos cuesta. Entonces debemos recordar por medio de la palabra de Dios que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña. Vamos a leer desde el versículo 3 al 7. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está la clave. Ahí está la propuesta. Yo pensaba, qué hermoso que alguien piense en vos. Que alguien te tenga en su mente, ¿verdad? Que estés pensando. Pablo le dice eso a los filipenses. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que me acuerdo de vos, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que vos hacés yo no lo puedo hacer. Porque lo que Dios hace por medio de tu vida, yo no lo voy a poder hacer. Doy gracias a Dios por tu vida. Qué importante es aprender a dar gracias
por los hermanos que tenemos en la fe, esos que caminan con nosotros este camino de vida, esta vida de fe. Y dice siempre en mis oraciones, rogando con gozo. No solamente que los pensaba a los hermanos filipenses, se dedicaba tiempo a orar por ellos, a rogar por ellos. Y lo hacía con alegría. Mira que hay todo un desafío acá, porque nuestra naturaleza muchas veces es la queja respecto al otro, ¿verdad? Nos acordamos del otro y no nos acordamos las mejores cosas muchas veces, nos acordamos todo lo otro. Y a veces ni lo queremos tener cerca, porque esa es nuestra condición. Y él dice todo lo contrario, dice que con alegría ora por los hermanos y les dice por qué. Dice, por vuestra comunión. Los hermanos filipenses se habían mostrado interés en la persona del apóstol desde un principio, desde el comienzo. Mire, en este momento que Pablo está escribiendo la carta, lleva alrededor de 10 años que había fundado esta iglesia. Estos creyentes tenían por lo menos 10 años de creyentes, los filipenses. Y él se acuerda, dice, eso que fue en el principio. Y en este momento le habían hecho llegar una ofrenda de amor al apóstol. Entonces, él ve que esa comunión, esa unidad, seguía en el tiempo. Entonces, el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos pensar que estos hermanos en Filipos eran especiales porque mostraban fidelidad, mostraban perseverancia, mostraban comunión y que en verdad eran especiales y diferentes a las otras comunidades. Pero Pablo les va a decir que no depende de ellos. No son ellos los que generan esto. Les dice que es Dios. Es el Señor, dice. El que comenzó en ustedes, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Es Dios obrando en la vida, en la fe de estos hermanos. Nosotros muchas veces perdemos objetivamente que el que está trabajando en nuestras vidas es el Señor. Es Jesucristo. No depende de nuestras fuerzas. No depende de nuestras capacidades. Él es quien nos va capacitando en el camino de la fe. Jesucristo. Les invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 8. Ayer estuvimos con los chicos en la escuela bíblica viendo este milagro y la verdad que me lo relaciono mucho con esta propuesta. Capítulo 8. Nosotros pensamos que a veces Dios comienza algo y lo va a abandonar. Que Dios comienza en nuestras vidas a trabajar y que de repente Dios se olvida y nos deja de lado. Ya sea por nuestra terquedad, ya sea porque nosotros no mostramos mucho interés, ya sea por lo que fuere, pensamos que Dios nos va a dejar de lado. A veces relacionamos el obrar de Dios como solemos actuar nosotros, los seres humanos, que a veces empezamos entusiasmado algo y después lo dejamos, ¿verdad? Perdemos la motivación, perdemos impulso y de a poquito se va apagando el interés y desistimos. Hermano, Dios está obrando en tu vida. Dios no va a actuar de esa manera. Dios no te va a dejar abandonado.
Dios va a cumplir, leíamos eso, Dios va a cumplir el trabajo, la buena obra que comenzó en tu vida. Y de eso quiero yo que hablemos esta mañana. Y quiero que veamos este milagro que Jesús hace, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con un hombre que era ciego. Por eso, cuando Laura decía, nos quita las vendas, lo relacionaba con esto. 8, capítulo 8 del versículo 22 al 26. Es un relato cortito. Refiriéndose a Jesús, dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Qué recomendación, ¿no? Como que Jesús tenía un poco de encono con la ciudad. Bethsaida no es un lugar muy atractivo para Jesús. Esa aldea o esa ciudad de Bethsaida tiene todo un trasfondo que nosotros debemos conocer. ¿Por qué será que Jesús le dice, no entres a la aldea, no vayas ahí, no cuentes? Mire, Bethsaida es una de las ciudades que Jesús profirió juicio sobre esa ciudad. Dice que era una de las ciudades indolentes, ¿sí? Bethsaida es una ciudad donde Jesús hizo muchos milagros. Muchos milagros porque además allí vivían Andrés y Pedro, que eran hermanos entre ellos, vivían ahí. Y Jesús comenzó a manifestar su poder en ese lugar e hizo muchos milagros. Lo que sucede es que Bethsaida se mantuvo en la terquedad, en la obstinación, no quiso ver a Jesús como verdaderamente lo que Jesús es, que era el Mesías prometido, el Salvador. Entonces como que lo tenía así nomás a Jesús, lo tenía como de lejos. Y Jesús va a decir en el capítulo 11, versículo 20, dice, Jesús de Mateo dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El contexto de la ciudad de Bethsaida es un contexto de rechazo a Jesús. Mateo 11, 20. Ese es el texto que leímos recién. Entonces, esto es lo que sucedía en la ciudad. Cuando Jesús va a este lugar, en el relato de Marcos que leímos, son otras personas las que traen a esta persona ciega. La traen a Jesús y dice que le rogaban a Jesús que lo tocara. No hay mucho deseo de Jesús en manifestar su poder, como lo vemos en otros milagros.
Inclusive, la persona ciega parece muda también, porque no dice nada. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Ayer veíamos esto con los chicos. ¿Bartimeo qué hacía? A ver los chicos de escuela bíblica, ¿cómo gritaba Bartimeo? ¿Tienen vergüenza? Jesús, hijo de David, decía, ¿verdad? A voz en cuello gritaba, ten misericordia. Así. Había una fe en él, en su corazón, que decía, Jesús puede revertir esto en mi vida. En cambio, a este hombre lo tienen que llevar y se mantiene calladito. Los que ruegan son las personas que lo llevaron. Le rogan, Jesús, tocalo. Jesús, hace algo. No sé cómo rogarían. Dice que simplemente le pedían que lo tocara. Tal vez tenía que ver con que estas personas querían señales milagrosas para que Jesús demostrara verdaderamente el poder que tenía. Entonces Jesús, que conoce el corazón del ser humano, dice que lo toma al ciego de la mano y lo va a sacar de la ciudad. ¿Y por qué será esto? Porque esta persona ciega estaba en un estado seguramente de depresión, de que su situación ya no podía cambiar, que él era ciego y esa era su condición. Y por más que tal vez escuchó que Jesús estaba en la ciudad, ¿y Jesús qué podía hacer? Aunque lo llevaban los amigos o estas personas, él se mantuvo en esa actitud. Entonces Jesús tiene que comenzar a trabajar con él y lo toma del brazo y tienen que empezar a caminar. Ya no son las personas que lo trajeron los que guiaban al ciego. Ahora es Jesús el que comienza a guiar a la persona ciega. Y lo comienza a hacer caminar. Y tiene que empezar a generar confianza en Jesús. Es Jesús el que lo está guiando. Es Jesús el que ve. Ese es Jesús. Y seguramente que irán caminando y Jesús irá interactuando con él. Le habrá preguntado cuántos años tenía, si tenía familia, si tenía hijos, si tenía esposa, si tenía padre, si estaba solo, si estaba abandonado, cuál era su condición. Tal vez mendigaba para vivir, que era por lo general lo que sucedía, o tal vez tenía recursos. No sabemos, pero en el momento que se deja conducir por Jesús, es el momento que empieza a generar confianza. Y Jesús, a propósito, lo empieza a sacar fuera de la ciudad. Porque si en aquella ciudad, que es una ciudad indolente, que no están dispuestas, o no, por más que vean otro milagro más, y la ciudad iba a seguir con su corazón cerrado. Entonces Jesús decide llevarlo afuera. De alguna manera no es solamente física la ceguera de este hombre. ¿Se da cuenta? Espiritualmente estaba ciego. Espiritualmente, por más que podía escuchar que Jesús estaba en la ciudad, espiritualmente necesitaba un trato especial de parte del Señor. Y el Señor está dispuesto a dárselo. Y lo comienza a guiar. Lo comienza a sacar de las tinieblas para llevarlo a la luz. Es lo que el Señor hace con nosotros. Nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Lo que sucede es que muchas veces no alcanzamos a entenderlo eso, y nos cuesta. Nos cuesta confiar plenamente en el obrar de Jesucristo. El Señor dice que le escupe los ojos. Por lo menos 3 veces se habla de que Jesús usa la saliva
para curar. La primera vez le pone saliva y lo toca a la persona. Y le pregunta, ¿ves algo? Sí, Señor, veo un poquito. Veo a los hombres como árboles. Ayer decíamos con los chicos, Jesús lo podría haber dejado así, ¿no? Ya ves un poquito más que antes. ¿No? Ya un poquito más ve, está suficiente. Lo dejamos ahí. No. Mire, es el único relato donde encontramos que Jesús va a obrar 2 veces. 2 veces va a obrar en la persona para que la persona sea sanada, para que el milagro ocurra. Y muchas veces nosotros estamos en ese proceso. Que Jesús, hemos comenzado a caminar con Jesús. Y por momentos tenemos más fe que en otros. Nos cuesta creer plenamente en Él, entregarnos a Él, dejarnos guiar. Decíamos por la canción, guíanos, Señor, cambia nuestra mente, cambia mi corazón. Pero muchas veces son palabras que no tienen raíz en nuestro corazón. Y es lo que debemos confiar plenamente en el obrar de Jesucristo. El Señor nuevamente va a imponer las manos sobre esta persona ciega para completar la obra, para completar la tarea. Por eso quería comenzar con esta propuesta que recordaba en Filipenses 6. El que comenzó la buena obra en tu vida, no la va a dejar a la mitad. El que comenzó a transformar tu vida, tu corazón, tu mente, no va a dejar las cosas a la mitad. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber, necesitamos experimentar. ¿Por qué? Porque estos embates que tenemos en este contexto en el cual nos movemos, muchas veces nos hace tambalear nuestra fe y nos quiere hacer desistir de seguir en pos de Cristo. Viene como una amenaza a nuestras vidas. Lo que Jesucristo comenzó a hacer en tu vida no lo va a dejar hasta que no termine. Vos sos una obra, y Él está haciendo una buena obra con tu vida. Lo que sucede es que a veces nosotros, lo que nos acontece, es difícil y nos cuesta entender que Dios esté obrando por medio de esas cosas difíciles. Toda la vida nos va a llevar este trabajo, toda la vida. El camino del cristiano no es de un par de meses, un par de años, es toda la vida. El momento que vos rendiste tu vida a Cristo, le perteneces al Señor. El Señor va a comenzar a obrar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Va a comenzar a transformarla. Va a transformar tu mente, tu corazón, tus acciones. Te va a decir, levántate, salí de la comodidad. Nunca te va a dejar en la comodidad, en la chatura. Lo que sucede es que a veces los desafíos que vienen de parte del Señor son difíciles. Pero tenemos que aprender a confiar. Como esta persona, este hombre que estaba totalmente ciego. Y el Señor tiene que llevarlo fuera de la ciudad. Generar confianza, generar cercanía. Y el Señor estaba dispuesto a completar la obra en su vida. Mabel decía de los años que tiene como cristiana, siguiendo al Señor, y sin lugar a dudas, que si compara su vida en este tiempo a los comienzos, puede ver la mano de Dios cómo ha venido transformando. Y así cada uno de ustedes, si se detienen en este momento y miran, algunos pueden hacer 4 años, como nos ha dicho Eugenio, otros pueden hacer un poco más, pero cada uno de nosotros podemos mirarnos y decir, esa era mi condición.
cómo ha ido transformando el Señor mi vida, cómo ha ido cambiando mi pensamiento, cómo ha ido cambiando mis acciones. Mire, cuando llegan estas amenazas que hablábamos, el desánimo, el desaliento, las depresiones, las ansiedades, los temores, recordemos que el Señor está obrando en nuestras vidas y no nos va a dejar en esa situación, nos va a sacar de esa situación, nos va a sacar de esa situación. Es necesario que podamos aprender a confiar en el Señor. Para finalizar, lo decíamos con los hermanos varones, la última reunión que tuvimos. Destacábamos una de las solaz o una de las propuestas, mejor dicho, de la Reforma Protestante que dice que todos somos sacerdotes, el sacerdocio universal de los santos, que tiene que ver con que Dios ha querido hacerse de cada uno de nosotros para un servicio. Y que cada uno de nosotros es el sacrificio. Ya no necesitamos llevar un corderito, una palomita, no. Cada uno de nosotros, nuestras vidas son el sacrificio que presentamos delante de Dios. Y el Señor no lo quiere sin vida. Es un sacrificio vivo. Entonces, cada uno de nosotros es el sacrificio que se presenta delante del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos solo por la fe, hemos sido salvos solo por la obra de Jesucristo. Solo le debemos la gloria a Dios, no a los hombres. Somos salvos por la gracia, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hacemos. Dios nos ha salvado por pura misericordia, por pura gracia. Entonces eso a veces nos puede llegar a dejar en la quietud. Como nos ha beneficiado todo el Señor y nosotros no tenemos que hacer nada, nos puede dejar en la quietud. Y eso sería un grave error. Un grave error, porque Dios está obrando, Dios está transformando nuestra vida, nuestro corazón. Nos tenemos que dejar guiar como la persona que recibió el milagro, como esta persona que era no vidente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Mire, en la misma carta a los filipenses, Pablo les va a dar una tarea a los filipenses. Les dice, en el capítulo 2, versículo 12, le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que Pablo los quiere amenazar, no quiere amedrentarlos, pero les dice, hermanos, ocúpense de vuestra salvación. Dedíquense a crecer espiritualmente. Dedíquense a edificar su fe. Porque si nos quedamos nosotros solamente con las oraciones que Pablo hacía por los filipenses, que él oraba, rogaba, pensaba en ellos, bueno, ya está, Pablo es el que está orando. No. Ocúpense, dice, en vuestra salvación, con temor y temblor. Con temor quiere decir guardando lo que Dios quiere para nuestras vidas. No vamos a vivir nuestra fe como se nos ocurra. Entonces eso nos lleva a vivir nuestra fe con responsabilidad.
Nos lleva a vivir nuestra fe con un compromiso real para con Dios. Y eso va a repercutir en beneficio nuestro y en beneficio del prójimo. ¿Se da cuenta? Sabe que cuando nosotros tenemos mucho tiempo de ocio, nuestra mente es bombardeada por un montón de cosas. Y eso es una gran amenaza para nuestras vidas. Por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra edificación. Nuestra fe no puede estar sostenida en la nada. Cualquier cosita nos puede sacar de estar centrados en Cristo cuando no nos centramos en la propuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando nos centramos en la propuesta que Dios tiene, el temor va a desaparecer. Las ansiedades van a tener un equilibrio en nuestras vidas, porque vamos a aprender a descansar en el Señor. Vamos a aprender a esperar en el Señor. El estrés también va a disminuir. Porque a veces tenemos que aprender a vivir menos con muchas cosas a veces necesitamos para vivir, y a veces nos tenemos que dar cuenta que necesitamos las prioridades de nuestra vida, pero también necesitamos tiempo para dedicarle a la obra del Señor. Porque si no, nunca vamos a tener tiempo para servir al Señor. Nos vamos a ocupar tanto y de tantas cosas que no tenemos tiempo para dedicarle a la obra de Dios. Por eso es que la propuesta para llevar una vida equilibrada y que esta promesa se vaya haciendo real en nuestras vidas, que la podamos palpar, que la podamos ver, es que debemos tener presente lo que Dios comenzó, lo va a llevar a cabo. Y yo soy partícipe de eso. Me tengo que dejar guiar por el Señor. Tengo que aprender a confiar en el Señor. El Señor no va a desistir de mi vida, la va a transformar. Y lo que Dios está haciendo en tu vida es algo bueno. Es algo bueno. Aunque nos cueste a veces entender, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es algo bueno. Nos está transformando, nos está llevando a la perfección. Y el texto dice, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. La palabra de Dios dice que el Padre está perfeccionando nuestras vidas hasta ese mismo día que Jesucristo venga. ¿Cómo no abrazar la palabra de Dios? Tal vez estás cansado. Tal vez estás cansado, tal vez estás deprimido, ansioso, con temor. Y necesitas en esta mañana que Dios te devuelva la fuerza. Necesitas volver a centrarte en que lo que Dios comenzó a hacer en tu vida, Dios no va a desistir de hacerlo. Va a llegar hasta el final. Va a llegar hasta el final.